Gracias. Vale, pues vamos a empezar ya con la última, pero no menos interesante, ni muchísimo menos, conferencia de hoy. Ya sabemos que mañana hay más. Y bueno, yo creo que lo que nos está quedando muy claro en estas jornadas es la importancia de alejarse de ideas preconcebidas, de generalizaciones, directamente de bulos. Y para ello, qué mejor que un libro que para los que somos buscadores de libros muchas veces los descatalogados, es la edición de El desplome de la República, que lo mismo, que no lo tenga, ya está dando en Congreso, tenemos ahí todos los que, de los que hemos hablado a lo largo del día, los tenemos afuera. Y la verdad que es importante porque contamos con Fernando Hernández Sánchez, que es coeditor de este libro, coescritor, mejor dicho, de este libro, como el profesor Ángel Viñas. Y me parece importante porque él que es doctor de Historia Contemporánea por la UNED, profesor autor de numerosos libros, aquí hay más, por ejemplo, Los años de plomo, también para a quien le interese. Digamos que tanto Ángel Viñas como Fernando son de esas personas que casi podríamos llamar profesionales de cazafantasmas, para hacer un símil, en cuanto a mitos y leyendas, ¿no? Los mitos y leyendas de este periodo que se ha escrito mucho, pero que siguen todavía en la narrativa de algunos políticos, o de algunos intereses, o de algunos opinadores, siguen todavía teniendo pues eso, mucho de fantasma, mucho de bulo, mucho de fake news, aunque no son tan news, y demás. Entonces, siempre es una alegría contar con historiadores como los que hemos tenido hoy, desde primera hora, que un poquito pongan orden en todo esto y eviten esas generalizaciones que muchas veces son tan perniciosas. Entonces, bueno, yo no quería darle las gracias primero por contar contigo. Y voy a dejar bueno, ya parecemos aquí el dúo Billy con Julián, que también me acompaña en esta mesa para presentar como se merece a Fernando Hernández Sánchez. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes otra vez. Ya le decía a Silvia que el siguiente paso va a ser presentar las campanadas de Nochevieja, para que estamos ya cercana la fecha. Bueno, yo la verdad es que hoy soy un impostor, no debería de estar aquí, tenía que ser Ángel Bahamonde quien presentase este acto, pero ayer por la tarde nos comunicaron que Ángel pues, está indispuesto, no podía acudir a este acto de presentación y me pidieron desde FREMA, así como también Fernando, la posibilidad de que fuese yo quien lo presentase. Entonces, pues, aquí se juntaban dos cosas, una que Ángel es amigo y encima es mi catedro, porque es el catedrático del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III, no le puedes decir que no al catedrático de tu departamento, y otra es que Fernando es un buen amigo, ¿no? Yo voy a destacar algunas cosas de Fernando, de su obra, de este libro en particular, y le voy a pasar la palabra a él rápidamente. Fernando pasa por ser un buen investigador, es un profesor, es de historia, pero es de las didácticas de las ciencias sociales, en este caso en particular, y además a él y a mí nos unen varias cosas. La primera es que los dos estamos interesados en la historia del movimiento obrero. Yo trabajo el anarquismo, él trabaja el comunismo. Los dos somos profesores de secundaria, es decir, tenemos nuestras plazas en un instituto público de la Comunidad de Madrid, con lo cual estamos en contacto con los chavales en el instituto, y además somos también profesores de universidad, es decir, estamos en los dos ámbitos, el de secundaria y el universitario. Y de esa manera lo que te das cuenta es cómo los alumnos reciben las enseñanzas de la historia. ¿De acuerdo? De qué forma hay que transmitir o de qué forma se puede trabajar la enseñanza de la historia desde los 12 años hasta los 23 años, ¿no? Y eso lo hace la didáctica de las ciencias sociales. De hecho, él y yo somos autores del libro de Historia del Mundo Contemporáneo de la editorial Macario, que es el que ahora, en primero de bachillerato, los institutos lo pueden elegir para sus aulas, y además dándole ese sesgo actualizado de la nueva legislación de la LOSU, aprobada no hace mucho, con las ideas de
situaciones de aprendizaje. Yo a Fernando le conocí hace mucho tiempo, pero no le conocí primero en persona. Yo conocí a Fernando porque paseando, yo vivía hace ya muchos años, yo soy de Alcalá de Henares, pero vivía en Azuqueca, y paseando por una librería me encontré con un libro de Jesús Hernández, que fue dirigente comunista. Un libro de Jesús Hernández que escribía Fernando Hernández. Digo, ya el nieto ha escrito la biografía del abuelo. Digo, bueno, me lo voy a comprar porque me parece interesante, ¿no?, la figura de Jesús Hernández. Luego me di cuenta de que era su nieto, ¿no?, que era un historiador, un profesor de historia, y el libro me pareció que era excelente. O sea, era un tratamiento biográfico de un personaje, digamos, más desdibujado como un outsider dentro del comunismo, sobre todo en el exilio, y el tratamiento de la obra era impecable. Luego nos conocimos personalmente en distintos actos académicos, y desde luego Fernando pasa por ser, y esto no es que lo diga yo, lo dice el mundo historiográfico, el mejor especialista en la historia del comunismo español. O sea, si hay que hablar del comunismo español, de la historia del Partido Comunista Español, de las diversas variantes de ese comunismo desde la Segunda República, el exilio, la represión, etc., hay que acudir irremediablemente a los libros de Fernando Hernández Sánchez. Sobre este particular que va a presentar hoy aquí, este libro no es nuevo, es una reedición. Este libro salió en el año 2009, El desplome de la República, que escribió con el profesor Ángel Viñas. Yo recuerdo que este libro, cuando salió, yo estaba en plena elaboración de mi tesis doctoral. Y la tesis doctoral, mi última parte, era al final de la Guerra Civil. Yo, digamos, tenía y no me cuesta nada decirlo, porque esta tarde lo decía también el profesor Julián Casanova, cuando nosotros investigamos, lo bueno es tener delante a otro que a lo mejor está investigando otra cosa igual que tú, dice una cosa distinta, y tú aprendas que a lo mejor tu visión no es la correcta o estabas equivocado en algunas cuestiones y tú la valías. Y yo, cuando me leí El desplome de la República, pues aprendí cosas que hasta ese momento yo tenía como cuestiones preconcebidas en la relación del golpe de Casado en marzo de 1939. Y cuando me leí el libro, pues vi que había cuestiones que había que incluir en mi tesis doctoral, porque quizá la idea primigenia que tenía yo de lo que había sido el golpe de Casado, sacada a través de memorias, etcétera, de algunos personajes de la época, pues no se correspondía fielmente con la investigación historiográfica de dos grandes historiadores que han sacado documentación no solo en los archivos nacionales, sino también en los internacionales. Y jolín, para eso sirve la historiografía, para actualizar. Y además, Fernando, si tiene también otra virtud, que tiene muchas, pero otra de las virtudes que tiene es que él es un profesor que investiga y está abierto también a las nuevas interpretaciones historiográficas. Es decir, cuando gente que está a su alrededor o personas que están investigando campos similares o cercanos llegan a conclusiones que pueden diferir de las tuyas, pero están completamente contrastadas, pues eso te puede decir también para crecer como propio investigador. Y eso Fernando también lo tiene. Yo he aprendido mucho de Fernando, y desde luego, si mis trabajos se han nutrido de mucha documentación, ha sido gracias a obras como esta del desplome de la República, que pone en su justa medida, yo creo que el momento más crítico, más gris y más triste de la Guerra Civil Española, como fue su trágico final. Es decir, como en marzo de 1939 todo se desploma y el proyecto que había nacido en abril de 1931 fue definitivamente liquidado por la fuerza de las armas. Así que, sin más, yo le paso la palabra al profesor Hernández Sánchez y que él nos hable de este desplome de la República. Bueno, casi que me he sentado mal, ¿no? En principio, bueno, gracias Silvia, gracias Julián, gracias Efrema, gracias José Antonio por haberme invitado. El año pasado, por otras circunstancias personales que bueno, se han vuelto a repetir en pero no en las mismas fechas, he podido estar con ustedes, sobre todo para darle un repaso a esta reedición del desplome de la República, ¿no? Hay algo que se lo voy a decir a Julián. Julián es especialista en el movimiento anarquista, yo soy especialista en el movimiento comunista y somos unos amigos estupendos, ¿no? Con lo cual significa que los estereotipos los dejamos al margen a la hora de expresar el producto de nuestra investigación, ¿no? Bien, en principio lo que tienen ustedes como reedición, que de momento no ha tenido, salvo en el
prólogo para esta edición, una actualización. Aunque he de advertirles, y hago spoiler de mi intervención, el profesor Ángel Viñas, que me envía, por cierto, saludos y que, como sabes, se encuentra en Bruselas y últimamente pues, un poquito frágil de salud, me ha dicho que le acaba de llegar una remesa de 1.500 documentos de los archivos diplomáticos franceses donde hay información mollar acerca de los suministros de armamento soviético durante las últimas semanas de la guerra y que probablemente eso será motivo de una nueva reedición de este libro. Y, como ha dicho Julián, si hay que tocar algo, se va a tocar. Porque, evidentemente, no hay historia definitiva, sino que la historia es un continuo tejer y destejer a la luz de lo que sirve para construirla, que es también lo que Ángel llama la evidencia primaria relevante de época, es decir, la materia prima, la fuente directa, la fuente de archivo. Este libro, digamos que su tesis es conocida, luego repasaré algunas pinceladas de lo que construimos entonces. Si quieren les puedo contar también un poco, digamos, la metahistoria de este libro, es decir, cómo se fraguó, cómo se concibió y cómo se desarrolló, porque tiene su miga, ¿no? Estamos hablando de 2008, Ángel acaba de terminar en aquel momento su trilogía sobre la República en Guerra, con El honor de la República, el último de los tomos, pero durante aquel tiempo en el que él y yo empezamos a fraguar una correspondencia que circulaba fluida a través de ese internet, que en aquel momento para nosotros era todavía casi un arcano, concibió la idea de que le faltaba rematar. Le faltaba ese último episodio trágico que pone fin a la guerra, que es el golpe de Casado, sus antecedentes, su desarrollo y sobre todo sus consecuencias y sus lecturas. Porque tengan en cuenta que el problema del golpe de Casado no es que pusiera fin con una pequeña guerra civil a una guerra civil, sino que además dejó unas heridas tan abiertas, tan sangrantes, tan enceradas durante no solamente los tiempos inmediatamente posteriores, sino durante décadas, que se puede decir que afectó e impidió la reconstitución de una posición republicana basada sobre unos criterios unitarios prácticamente hasta los años, principios de los años 70, es decir, en los amenes ya de la dictadura franquista. Se puede decir en cierta medida que lo que hizo Casado no solamente fue poner fin a la resistencia republicana mediante el procedimiento que instrumentó, sino que el mejor servicio que le ofreció a la dictadura fue dejar esas heridas tan enceradas que impidieron que durante décadas la oposición antifranquista pudiera unirse en torno a un proyecto común, porque siempre que ocurría, siempre, el memorialismo, es decir, ese género literario que se basa formalmente en lo de salvar la propia imagen a costa de develarla de los demás, salía a reducir y, por lo tanto, volvía otra vez a citar el fantasma de por qué ocurrió, cómo ocurrió, pudo no haber ocurrido, qué se hizo para que no ocurriera y, en definitiva, quién tuvo la culpa de lo que ocurrió. En ese momento, repito que debíamos trasladarnos a 2008-2009, salvo la obra de Bamonde, salvo el libro de Bamonde sobre precisamente el Madrid de esos últimos tiempos de la guerra, apenas existía una bibliografía basada en el tratamiento de fuentes primarias. Hay muchos motivos, es decir, entre ellos, por ejemplo, que fueron los años 80 y 90 cuando se empezaron a abrir, a catalogar, a permitir el acceso al público de algunos de los fondos documentales contemporáneos de los acontecimientos, y que hasta entonces, y eso también hay que señalarlo, las lecturas de la guerra civil estaban marcadas por las memorias de los protagonistas de la guerra civil. Es decir, desde las memorias del propio Casado, de Cipriano Mera, de Justo Martínez Zamudio, de los socialistas caballeristas, prietistas, etc. Los comunistas también, lógicamente, su versión canónica, Guerra y Revolución en España, hacían que fuese muy difícil el poder extraer una línea interpretativa de cuáles eran las circunstancias reales que tenían lugar en la República, en la zona republicana menguante en aquellos meses finales de la guerra, porque estaban teñidas, lógicamente, del ajuste de cuentas, no solamente de los acontecimientos propiamente dichos, sino además del exilio. Sobre las memorias de todos estos personajes se montó después la memoria fracasada de la resistencia en Francia, la memoria bipolar de la Guerra Fría, es decir,
todo aquello que enrarecía las interpretaciones que se podían dar acerca de estos acontecimientos en la opinión pública. En el 2008-2009, nos planteamos que había todo un corpus documental, un corpus archivístico, que estaba por explotar. Es decir, al que, todo el mundo sabía que había fondos en Moscú. En aquel momento se podía acceder, no como ahora, no solamente por la guerra, sino porque después de la época de Yeltsin las cosas se pusieron otra vez, y ya con Putin, bastante limitadas en cuanto al acceso a la documentación del Regaspi, es decir, de los fondos del antiguo Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscú, que era donde se embalsa la documentación generada por los partidos comunistas, secciones nacionales de la antigua Comintern. En la época de Yeltsin fue lo contrario, era un rastrillo donde cada uno entraba y se llevaba lo que quería. En la época de Putin no, establecieron ya criterios de catalogación. Investigadores A, militares, servicio militar soviético, servicio secreto, etc. Historiadores B, rusos, académicos en general, y a partir de ahí historiadores C o investigadores C, extranjeros. Imagínense en aquel momento en que yo no tenía ni siquiera el doctorado, en qué categoría de la Z a la Y podía estar en cuanto a los criterios soviéticos o exsoviéticos de admisión a su archivo. Pero sí, Ángel tuvo la posibilidad de consultar por vía interpuesta algunos de estos fondos que sirvieron para acercarnos a algunas de las interpretaciones de lo ocurrido, pero enseguida nos dimos cuenta de algo que era muy particular. En los archivos de Moscú se encontraban retazos de un informe que se presentó a Stalin entre el mes de mayo y principios del mes de junio de 1939, es decir, calentito, recién acabada la guerra. Lo sabemos también por las memorias, por ejemplo, las memorias de Dimitrov, donde dice, allá por el mes de abril, a finales de abril, principios de mayo, Stalin preguntó un día, ¿cómo puede haber terminado la guerra de España de esta forma tan dramática? Claro, las reflexiones de Stalin no eran un brindis al sol, eran una sugerencia interesante, ¿no? Se tradujeron inmediatamente en que todos los cuadros del PC que estaban en ese momento llegando a la Unión Soviética se pusieron en el primer tipo de saludo y empezaron a redactar sus correspondientes informes. Con esos informes se sintetizaron en un informe general que se presentó a comienzos de junio de 1923. Conocíamos la existencia, en concreto, del informe de Stepanov, que era uno de los tutores del PC enviado por la Internacional. Conocíamos también el informe de Palmiro Togliatti, era el otro tutor de la Comintern enviado para tutelar al PC. Se dio la circunstancia de que el PC tuvo varios tutores coetáneos al mismo tiempo. Muestra de algo que ya les diré después, y es que no era un partido homogéneo, sino que tenía tendencias que además eran reflejo de las que en aquel momento se daban en el movimiento comunista internacional. Y la cuestión era, el informe no estaba en concreto en Moscú, entonces ¿dónde podría estar? Y claro, si ese informe era una especie de patchwork, una especie de puzzle, de elemento heterogéneo compuesto por muchos informes, pensamos que podía estar, por ejemplo, podríamos buscar en el archivo del PC. No hay que irse a Moscú, se baja uno en el metro en la calle Marqués de Valdecilla, en el Santo Domingo, y lo tiene ahí. Y entonces, buscando en una sección que se llama manuscritos, tesis y memorias, nos encontramos con, efectivamente, todos los informes que que sirvieron para elaborar el informe conjunto que Stalin tuvo ante sus ojos a comienzos de junio de 1923, perdón, de 1939, con lo cual nos dimos cuenta de que la visión de los propios comunistas, que era uno de los lugares comunes que más se han manejado durante todo el memorialismo, era un partido monolítico donde todo el mundo decía amén a lo que venía de Moscú, donde se obedecía a la dirección, con una voluntad hegemónica absolutamente inquebrantable, una especie de pilar de mármol endurecido, pues no era cierto. No era cierto porque había, por lo menos, dos interpretaciones distintas acerca de lo que se hizo, de lo que se debe hacer y de lo que se hizo mal al final de la guerra. Dos tendencias que cuando empezamos a remontar no eran el producto de la derrota,
sino que se habían ido fraguando, se habían ido consolidando durante la propia guerra a partir de 1936 en adelante, casi después de los acontecimientos de Barcelona y a partir de la constitución del primer gobierno Negrín. Entonces todo fue cuestión de empezar a hibanar, de empezar a rescatar todos esos documentos. En la versión original se encontraban en un CD, como la tecnología, como decía el Hilarión de la zarzuela, las ciencias adelantan, que es una barbaridad, pues hoy en día con un QR, con uno de esos cuadraditos del demonio y con el teléfono móvil pueden ustedes descargarse la totalidad de los textos que transcribimos en aquel momento. Tiene su gracia, digamos, en el anecdotario que también de vez en cuando salpimenta la investigación histórica, que pudimos identificar incluso el informe de síntesis, el borrador que realizó el propio José Díaz, que en el momento del golpe de Casado no se encontraba en España, estaba ya en Moscú intentando curarse fracasadamente de su dolencia estomacal. Y es curioso, ¿no? Porque en los márgenes del documento mecanografiado aparecían comentarios, como los que deja cualquiera que lee un libro, en los cuales él era de Sevilla, seseaba y decía, esto es cierto. Logramos establecer, además, a través de su caligrafía y por los informes que era suyo, con lo cual, digamos que establecimos el recorrido de esa documentación que se elaboró para que lo viese Stalin, para que Stalin tuviese una respuesta a su propia pregunta de por qué había terminado la guerra de aquella forma tan dramática. Aunque luego no servirá para nada, porque luego a continuación vendrá lo que ya les señalaré. Bien, esa documentación dispersa, enlazada entre sí, nos permitió, por lo tanto, establecer esa primera hipótesis de, bueno, aquí hay algo que la historiografía ha dado por asentado que no parece ser tan cierto, y es que el Partido Comunista era una fuerza hegemónica, una fuerza indestructible, una fuerza que obedecía a una sola orden, sino que en su seno, como le ocurre en cualquier organización humana, y más en los casos extremos de una sociedad en guerra durante 3 años, había alimentado corrientes internas, podemos decir enfrentadas entre sí, o podemos decir en aquel momento divergentes, que luego se enfrentaron entre sí y luego se purgaron mutuamente durante los años del exilio. Y había un tercer corpus documental que hasta ese momento prácticamente nadie había visto. Y prácticamente nadie lo había visto porque se trataba del archivo personal del Dr. Negrín. El archivo personal del Dr. Negrín se encontraba en París, en casa de su nieta, en unas condiciones que yo siempre quiero recordar para poner en valor lo que debería ser una correcta política de archivos. El archivo del Dr. Negrín se encontraba en la carbonera de una casa de estas de clásica parisina, de las que tienen varios pisos y buhardilla. Pero la carbonera era un lugar al que entrabas, el suelo era de tierra pisada, las paredes eran de ladrillo por las que corrían todavía lo estoy viendo, los cables de la luz de estos antiguos trenzados, es decir, lo que no era ni siquiera una cobertura, porque era tela, una cobertura protectora, que alimentaba una pequeña bombilla a la entrada de cada carbonera, que era una puerta de madera de listones que se podía derribar de una patada. Es decir, estaban expuestos al expolio o al incendio. Pueden elegir lo que más les guste. Porque en esa carbonera estaba toda la documentación del Dr. Negrín, de Juan Negrín, que pudo rescatar su familia, la que pudo rescatar él y, lógicamente, la que su familia fue añadiendo. Estaban hasta sus maletas con sus etiquetas de sus viajes a Ginebra, a la Sociedad de Naciones, etc. Y dentro de ella los paquetes con la documentación atada con cuerda choricera envuelta en papel de periódico. Es decir, la posibilidad de que esa documentación fundamental del que fue el último jefe de gobierno de la República en territorio español hubiese padecido un accidente que lo hubiera destruido para siempre, eran probablemente de 90 sobre 100. Afortunadamente, después de que nosotros la consultáramos, la familia entró en negociaciones para repatriar esa documentación, pero también en ese sentido hay que decir que nuestra satisfacción, por lo menos la que Ángel y yo hemos compartido en muchas ocasiones, no fue completa. Sí, se salvó esa documentación de una posible destrucción accidental, pero acabó en Canarias. Y no tengo nada contra Canarias ni contra la fundación asentada en Canarias, pero Juan Negrín no fue un político canario, fue un presidente del gobierno español. Y por lo tanto su documentación debería estar en el Archivo Histórico Nacional.
Pero bueno, vamos a darnos con un canto en los dientes de que se salvó. Lo que, dadas las circunstancias en las que se encontraba, pues no era seguramente lo más previsible. Y en esa documentación de Negrín aparece claramente, recogida cuál es la estrategia de Negrín a partir del año 1938 en adelante, a partir de los famosos 13 puntos y en lo que queda de guerra. Se ha hablado, y esa es la segunda hipótesis que nos llevó a formular nuestra línea argumental en el libro, que Negrín estaba cegado por la ambición personal, que lo suyo era resistir a ultranza, sin ningún tipo de racionalidad cuando ya todo estaba perdido, porque era una marioneta de los comunistas, una marioneta de Moscú, etcétera, etcétera. De la documentación, de la propia documentación de Negrín, que recoge notas, minutas, reuniones, con todo género de gente, lógicamente con su círculo más cercano, pero no solamente, sino también con oponentes políticos dentro del propio sector republicano. Se deduce que a partir de, sobre todo, primero, la pérdida de la batalla del Ebro en noviembre del 38 y la caída de Cataluña en diciembre y comienzos de enero del 39, la estrategia de Negrín ya no es una estrategia suicida, es decir, no se trata de resistir por resistir. La idea es irse replegando gradualmente hacia Levante con la intención de salvar ordenadamente lo que se pueda de los cuadros dirigentes militares y políticos del Frente Popular y del Ejército Republicano, con la intención de evacuarlos al norte de África, a posesiones francesas, y desde ahí, digamos, a medio plazo, porque en el futuro los nubarrones de la guerra mundial se estaban empezando a avivar, tener, digamos, un núcleo político y militar que pudiese organizar una resistencia eficaz contra la inevitable victoria franquista en ese momento. Es decir, Negrín no era un iluso, lo expresa en alguna ocasión. La derrota está ahí, yo no puedo decirlo, es decir, se lo reprocha a Prieto en alguna ocasión, es decir, Prieto llega a decirle incluso a usted habría que fusilarse por derrotista. Es una butaz, evidentemente, pero él estaba convencido de que el final era el que era, no era un iluso, no era tonto. La cuestión es cómo organizar una evacuación ordenada para, digamos, salvar el máximo posible de ese núcleo de resistencia con cara a organizar una derrota. Hay quien dice, bueno, que eso de que la guerra mundial estaba en el horizonte, bien, contexto internacional. Vamos al contexto internacional. La República, y eso lo ha dicho Ángel en alguna ocasión y yo lo suscribo, la guerra estaba perdida desde probablemente el otoño-invierno de 1936. Es decir, el milagro de la defensa de Madrid, que no se va a repetir en ningún otro lugar y sobre todo que no tiene parangón con lo que ocurrió en el extranjero. Es decir, en Austria cayó la socialdemocracia en cuestión de una semana, en Alemania ganaron las elecciones, en Italia no hubo resistencia. Es decir, el caso de la resistencia española fue milagroso, pero estaba condenado de antemano desde el momento en que se obligó a la República a luchar con una mano atada a la espalda. A medida, digamos, del momento en que el comité no intervención primero y luego el bloqueo después y sobre todo la ceguera de las potencias democráticas dejó a la República abandonada. Pero cuando ese abandono se hace ostensible, cuando los efectos de ese abandono empiezan a notarse es en una escala progresiva, desde el primavera de 1937, cuando cae el gobierno del Frente Popular en Francia, a pesar de su mala fama, León Blum de alguna manera permitió la llegada de armamento y sobre todo el paso de las brigadas internacionales al territorio español. A partir de marzo del 37, cuando cae el gobierno del Frente Popular y le sucede el gobierno de Daladier, de los radicales franceses, radicales es de centro, centro-izquierda, centro-derecha, centro, en Francia, la situación de cierre de la frontera es definitiva. Es decir, no pasaría nada. En segundo lugar, lo que llega se queda allí, pero lo que llega también llega por oleadas. Es decir, el mito del continuo flujo de armamento soviético hay que ponerlo también entre paréntesis. Lo ha documentado Ángel, es decir, tenía altibajos y hubo periodos en los cuales no llegó ni un cañón ni una bala. ¿Por qué? Pues porque Stalin, que jugaba una partida de ajedrez mundial, en ese momento estaba más preocupado por la guerra de Manchuria, por la guerra chino-japonesa, que estaba al lado de su frontera en Siberia, que por lo que ocurría en el remoto culo de Europa, en la Europa occidental.
Por lo tanto, es decir, los efectos de ese bloqueo, de ese flujo irregular de armamento, después de la sacanada de los primeros aprovisionamientos en el mercado negro de armas internacional, donde la República perdió ingentes cantidades de recursos tratando con auténticos delincuentes, ¿no? Que les vendieron hasta los cañones de la puerta del Museo de la Guerra Franco-Prusiana, el Museo de Leningrado, ¿no? En ese contexto, a partir del año 38 las cosas se agravan. Marzo, anexión de Austria, sin pegar un tiro. Septiembre, Pacto de Múnich, es decir, Hitler se apropia de los sudetes checoslovacos, doblando la mano, de nuevo, doblando el codo a los franceses y a los británicos. Pero queda en el aire la idea de que la expansión alemana no va a retroceder y de que antes o después alguien le va a tener que poner coto. Y de hecho, durante los acontecimientos del golpe de Casado, en marzo de 1939, Hitler le da la última puñalada definitiva a Checoslovaquia, anexionándose lo que va a llamar el protectorado de Bohemia y Moravia. Es decir, el contexto internacional es un contexto que conspira a favor de una guerra. ¿Que hubiese estallado antes de finalizar la guerra española? Probablemente no. Miren, también en cualquier caso esto es una ucronía. Nunca sabremos lo que podría haber ocurrido. Sabemos lo que ocurrió. Pero sabemos que los elementos que se iban articulando en la perspectiva de un conflicto en Europa de grandes dimensiones entre el año 38 y principios del 39 estaban en alza. Y que cualquiera de los que vivió en aquella época y observadores internacionales lo han reflejado en sus memorias, estaba convencido de que antes o después iban a tener que recurrir a las mismas máscaras antigas, a los mismos refugios antibombardeo que habían visto los documentales donde se expresaba, donde se recogía la experiencia española de aquellos años. Por lo tanto, en ese sentido, Negrín estaba convencido de que la guerra era inminente y su intención es la de evacuar esos cuadros políticos y militares. ¿Qué le va a fallar? Hombre, teniendo en cuenta y tengan en mente cuál era la disposición geográfica de la zona centro-sur, la única salida, no teniendo frontera territorial ya con ningún otro país, es decir, habiendo caído la frontera francesa, era por mar. Y en ese sentido, cuando se produzca el golpe de Casado, la huida de la flota va a ser lo que apuñale definitivamente por la espalda cualquier esperanza de evacuar a esos cuadros políticos y militares. No va a haber cómo. La situación, por lo tanto, a partir sobre todo de la caída de Cataluña, se va a, digamos, ir polarizando en la posición acerca de cómo va a acabar la guerra. Todo el mundo tiene idea de que la guerra está camino de su fin. Miren, en los propios informes del comisariado comunista, es decir, de los comisarios que obedecían, que eran de obediencia comunista en las distintas unidades del ejército republicano, y esto lo recoge Togliatti en una fuente documental que todavía no se ha publicado, pero que yo espero en su momento acometer. Conocemos los escritos de la Guerra de España, que son los posteriores, pero otra de las fuentes que encontramos en ese momento y que no hemos explotado todavía son los diarios de Togliatti durante la Guerra de España. Él llega en el 37 y es de los últimos en salir el 25 de marzo del 38, del 39. Y en esos diarios dice, la batalla del Ebro es la demolición de la columna vertebral del ejército que obedece al Partido Comunista. Cuando se destroza el ejército de maniobra en la batalla del Ebro, el Partido Comunista pierde su principal unidad de apoyo militar. En segundo lugar, todas las reclutas, todas las levas que se llevan a cabo entre finales del 38 y el primer tercio del 39, las pintas de Riverón fundamentalmente, son desastrosas para la República. Cita casos. En Valencia se espera un contingente en un tren de 3.000 personas, de 3.000 jóvenes, de los cuales se apea menos de 1.000. Y de otro contingente del que se esperaba 800, se bajan 50 del tren. Es decir, empieza a aparecer ya una resistencia pasiva a incorporarse a un ejército popular que cada vez es menos un ejército político y es un ejército de leva como otro cualquiera. Es decir, la desmoralización de la retaguardia está haciendo efecto. Por una parte las derrotas, por otra parte lógicamente el hambre y la sensación de aislamiento y de soledad que abocan a un final del conflicto prácticamente inminente. Las tres visiones, por decirlo de alguna manera, acerca de cómo puede terminar la guerra civil,
son básicamente la de Negrín, que además, en ese sentido, no es que esté dirigido por los comunistas, son los comunistas los que van a rebufo de lo que va diciendo Negrín. La de Negrín es los 3 puntos de Figueras, que no haya represalias, que termine en una paz sin vencedores ni vencidos y que se convoque un plebiscito para que los españoles decidan qué forma de régimen quieren que les gobierne, que supone entablar unas negociaciones, digamos, en plano de igualdad, pero que se frustran, sobre todo a partir del momento en que las potencias democráticas, que no solamente no han hecho nada, sino que han bloqueado la defensa republicana, además, en el mes de enero, reconocen al gobierno de Burgos. Por lo tanto, esa vía de la posible intercesión internacional para poner fin al conflicto de una forma negociada se esfuma. La segunda ya atañe a los adversarios de Negrín, que a partir del momento en que además dimita Azaña van a encontrar, digamos, el hueco, digamos, constitucional como para poder hacer presión en ese sentido y destituir al gobierno de Negrín, se basan fundamentalmente en el establecimiento de un armisticio. Armisticio es cese de las hostilidades, reconocimiento por parte de uno de los bandos de que no tiene posibilidad de ganar, pero que todavía cree que puede obtener ciertas concesiones del bando vencedor. Es decir, nosotros dejamos de combatir, pero esperamos algo de, no decir misericordia, pero algo de tolerancia respecto a algunos de nosotros que no hemos estado tan implicados en procesos como el proceso revolucionario, como la violencia de retaguardia, es decir, la famosa idea aquella de los que no tengan las manos manchadas de sangre. Esa frase tótem que yo he escuchado a tanta gente a la que pude entrevistar en su momento que había vivido los acontecimientos. Yo no tenía la mano manchada de sangre y me comí 20 años o 30 años de cárcel y una permutación de condena de muerte, pero bueno. La idea de el abrazo de Vergara. Es decir, podemos llegar a un acuerdo, sobre todo entre militares profesionales. Podemos llegar a un acuerdo. Mirad, peores eran los liberales y los carlistas, también se fusilaron a mansalva, pero llegó un momento en que se palmearon la espalda y pudieron empezar un nuevo camino juntos, ¿no? En esa lógica del armisticio se encontraban también una parte de los socialistas que ya se habían visto descabezados de sus 2 líderes principales, del centrista Prieto y del izquierdista Caballero. Los 2 ya no estaban en el país y, digamos, la legitimidad de dirección del Partido Socialista recaía en Besteiro. Julián Besteiro, que es catedrático de lógica, humanista, etcétera, etcétera, que en aquel momento, y eso también se encuentran sus manuscritos de aquellos días, curiosamente en el archivo del PC, supongo que porque durante los combates de aquellos momentos parte de la documentación de la Casa del Pueblo cayó en manos de los comunistas, en los que Besteiro expone una idea que transmite bastante bien cuál era el error de apreciación de lo que se venía encima. Miren, hay dos errores de apreciación que yo creo que son muy importantes a la hora de valorar el comienzo y el final de la guerra. En el comienzo de la guerra, cuando se produce la solicitud de armas por parte de los sindicatos y de los organizaciones del Frente Popular ante los gobiernos civiles, la mayor parte de los gobiernos civiles son de izquierda republicana. Son gente progresista, liberal, de orden, que tienen una máxima. No vamos a permitir que el poder recaiga en la calle. Por lo tanto, el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza y vamos a conservar el orden público porque, al fin y al cabo, ¿esto qué puede ser? Un pronunciamiento como los del siglo XIX. Un general que se levanta, saca una guarnición, leen el bando de guerra, tocan el tambor, sacan la bandera, van a meter en la cárcel unos cuantos anarquistas, unos cuantos comunistas, habrá algún tiroteo, algunos se va a quedar ahí, pero bueno, luego después las cosas volverán a su ser. En la mayor parte de las plazas donde el golpe triunfa, esos gobernadores civiles de izquierda republicana en 48 horas están fusilados. Es decir, el error de apreciación entre lo que era un golpe reaccionario, conservador, autoritario del siglo XIX y lo que era un golpe de Estado alimentado por el fascismo va a ser fundamental para entender por qué no se ofrece la resistencia que a lo mejor se había podido ofrecer o no, pero que en cualquier caso tampoco lo sabremos, en los lugares donde
se dé el bando de guerra. Y en el final de la guerra opera esa misma lógica. Y en el caso de los manuscritos de Besteiro, es tremendo leerle, decir que, miren, Franco va a ganar la guerra, pero a Franco le falta base obrera. Por lo tanto, un UGT y un partido socialista, que ya no se llamará partido socialista, sino mejor partido laborista, depurado de sus elementos más radicales, podría ser la base que el nuevo régimen necesitase para su correcto asentamiento. Y además podemos contribuir a un nuevo orden internacional basado en una coalición, en una, digamos, benevolencia de convivencia entre Francia, Reino Unido, la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, con un objetivo común: reducir a la Unión Soviética a la condición de lazareto, y esta expresión la utiliza literalmente. Claro, ¿qué está pensando? Está pensando en términos del golpe de Primo de Rivera. Está pensando en términos de 1923, cuando Primo de Rivera, sí, efectivamente, da un golpe de Estado, instaura un régimen autoritario y legaliza las organizaciones obreras, pero en un momento determinado dice, bueno, con los anarquistas lógicamente no hay nada que hacer, pero con los socialistas, o algunos socialistas, es posible establecer algún tipo de colaboración en el Consejo de Estado, incluso llamando a Largo Caballero en ese momento para que colaboren en reformas sociales, etc. Y Besteiro está pensando en eso. Besteiro va a morir en 1940 tuberculoso en la cárcel de Carmona, condenado a muerte, entre otras razones, por aplicación retroactiva del delito de haber sido dirigente del Comité de Huelga de 1917. Es decir, no se da cuenta de lo que tiene enfrente. Y eso es lo que hace que eso le lleve a legitimar el golpe que Casado le propone. Y luego está, lógicamente, Casado y los militares de carrera carecen de la fuerza para imponer sus posiciones. Sin la colaboración en este sentido de las fuerzas de Cipriano Mera, el golpe en Madrid probablemente pues, habría tenido dificultades para triunfar. ¿Ahí qué ocurre? Pues ahí es donde salen a lucir todas las viejas querellas de la guerra civil entre anarquistas y comunistas, que no son del golpe de Casado, que vienen, incluso que no son ni siquiera de mayo del 37, sino que vienen desde prácticamente los primeros meses de la guerra, cuando se está ventilando la dinámica guerra o revolución. Ganar la guerra o hacer la revolución. Y hay multitud de incidentes que en mi tesis en su momento, en Guerra o Revolución en España, el Partido Comunista en la Guerra Civil, abordé de multitud de conflictos en Levante, en toda la región levantina, en Aragón, etc., porque hay esa confrontación. El Partido Comunista es un partido que era una fuerza marginal antes de la guerra. Bueno, marginal antes de las elecciones del Frente Popular, que es cuando empieza su remontada. Pero una fuerza marginal con la que nadie contaba, eran 4 frikis. Eran los 4 frikis que el 14 de abril habían montado un camión, se meten por la zona del Palacio Nacional, Palacio de Oriente, gritando abajo la República Burguesa, viva los soviets, y les apedrean. Bueno, pues ese grupo de frikis va evolucionando en sus análisis, y cuando llega la guerra, llegan a la conclusión de que se encuentran ante una guerra con un contexto internacional, una guerra internacional por interposición, una guerra en la que identifican rápidamente al bando que se ha sublevado como la reacción oligárquica, latifundista, etcétera, etcétera, y postulan la, digamos, Revolución Nacional Popular de defensa de la República Democrático Burguesa como con muro de contención frente a la expansión del fascismo. Habrá multitud de interpretaciones, se podrá decir si se está de acuerdo o no se está de acuerdo. En la época los debates fueron inmensos, pero evidentemente eso hace que el Partido Comunista, mediante también una expresión de Togliatti, mediante abrirse paso a codazos, se vaya ocupando un lugar en el medio de las dos fuerzas históricas del movimiento obrero, el Partido Socialista y la CNT, el anarcosindicalismo. Se va abriendo ese espacio, compite con los dos, se enfrenta con los dos durante la guerra, tanto con los caballeristas como con los anarquistas, y al final de la guerra todo ese légamo, toda esa sedimentación de resentimientos, de confrontaciones, de ajustes de cuentas, etcétera, va a llevar a la confrontación final del golpe de Casado, ¿no? Hemos dicho que había 3 visiones. La primera visión era la de Negrín, negociación, fin de la guerra mediante negociación con mediación internacional, imposible.
La segunda es el armisticio, que propone Casado con las dos patas, la política del Esteiro, la militar de las fuerzas de Cipriano Mera. También imposible, porque se impondrá la tercera. La tercera es la visión de Burgos, la visión de Franco. Ellos no quieren un armisticio, ellos no quieren una negociación con mediación internacional, ellos quieren una capitulación. Porque el armisticio supone reconocerle privilegios de contrincante con razones al adversario, mientras que la capitulación se termina con un aplastamiento. Es decir, lo que se impone es la derrota sin paliativos. Por lo tanto, todo ese tráfico de negociaciones que hay entre las fuerzas de Casado, entre las agentes de Casado y Burgos durante aquellos días son un mero paripé. Es decir, Franco sabe perfectamente que la situación le favorece y que lo único que tiene que hacer es sentarse a esperar el final de la confrontación y dar el último arreón para derribar los frentes a partir de finales del mes de marzo. Esta es la triste historia que en su momento elaboramos o redactamos o reconstruimos Ángel Viñas y yo. Ya les he dicho al principio que luego no hemos tocado nada porque tampoco hemos aflorado nueva documentación y básicamente pues no ha habido, digamos, una nueva producción bibliográfica que nos haya llevado, digamos, a confrontar nuestras posiciones con nuevas interpretaciones. Lo único que sí que les he dicho es que como no hay historia definitiva, como esto no se ha terminado aquí, como no sabemos nunca dónde puede haber una nueva carbonera, donde haya documentación que pueda aflorar y buscarnos y hacernos cambiar de posición, o dónde hay un archivo que hasta ahora nos haya sido inaccesible, pero que pudiera ofrecernos esa nueva documentación, nosotros, historiadores, nos debemos a la documentación, no a las interpretaciones heredadas, no a los clichés, no a los estereotipos, sino que nos debemos a esa documentación que ha llegado hasta nosotros, la que sea, la que aflore, la que venga, o a las interpretaciones que los historiadores del futuro vayan dando sobre esa misma información y que nos pueda ayudar a todos a construir más conocimiento y abordar de una forma, digamos, científica, académica, desapasionada. No desapasionada, no, es una tontería. Nunca se es desapasionado cuando se trata de temas de la guerra de España, pero que nos pueda llevar a construir ese conocimiento al que aspiramos y que pretendemos transmitir porque, además, fundamentalmente, con ello cumplimos los historiadores, como ya ha dicho Julián, una función social. Somos los que nos encargamos de ir conduciendo un coche que tiene un defecto, va con los faros apuntando hacia atrás, no hacia adelante. Pero en cualquier caso, cuanto más alumbremos y más largas sean las luces que tenemos en el camino que hemos recorrido, digamos que en cierta medida algo más seguros estaremos del terreno que estamos pisando ahora. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos para alguna pregunta, para algún comentario, veo por ahí alguna mano levantada. Al fondo. Y aquí. Vale, pues sí, si quieren los dos. Brevemente, ha hablado de las dos visiones. Sí, gracias. Perdón, ha hablado de las dos visiones que se había dentro del Partido Comunista sobre el desarrollo de la última etapa de la guerra. ¿Podría ampliar un poco, darnos una perspectiva? Gracias. Si quiere una o quiere que juntemos varias. Como quiera, da igual. ¿Sí? Bueno, como había una pregunta más por allí también levantada, vamos a juntar, si os parece, un par de preguntas, que es que él vaya respondiendo. Al fondo, el señor de amarillo. Vale. Yo sí quiero hacerle una pregunta al ponente. Gracias por venir, Fernando. Pero la pregunta es, ¿no crees tú que por encima del golpe de Casado el Partido Comunista tenía bastante fuerza y que quien decide el final de la guerra civil realmente es Togliatti y sus colaboradores en Albacete? Te lo dejo. Sí. Gracias por la intervención, fantástica. Yo quería preguntar qué nos podéis decir sobre los silencios y la inactividad de Negrín esas semanas intermedias del mes de marzo, del golpe de Casado. Bueno, marzo
¿Sí? Vale, sí, ya. Juntamos una más y luego ya si hacemos otra ronda. Sí, hola. Bueno, en mi caso no es una pregunta, ¿no? Sí, es un recuerdo familiar. Mi madre, al acabar la guerra tenía 19 años, estaba en el hospital de sangre yo de Manzanares, que ahora se lo. Entonces los domingos bajaban a Madrid y bajó un enfermero. El 5 de marzo y subió a media tarde diciendo: me han parado por la calle y me han preguntado si soy casadista o soy afín al Negrín, o estoy con los comunistas. Y eso es por la tarde, cuando no hay mucha en Madrid aún, y cuando la evolución de Casado y Mera es a las 12. Es un dato muy interesante, que ya a media tarde ya hay enfrentamientos. Enfrentamientos por acciones por la calle, hace por aún sin desplados. Y la otra reflexión es que yo a veces me pregunto si esta visión de la historia, que es cierta, del golpe de Casado y de no desvirtuar lo que vivió la gente a pie de calle, porque mi madre, que no era especialmente franquista, total, y muchos millones como ella, pues la lección que aprendieron de aquello es que no quería más lucha de funciones entre partidos políticos. Y de hecho, a mí mi madre me dijo que ante eso, y Franco era el mandador. Y habría que preguntarse, porque se ha preguntado que eso influyó mucho en efecto en la posibilidad de las fuerzas antifranquistas en unirse. Influyó muchísimo en que mucha gente vio aquello y dijo: hombre, se está matando entre ellos, pues no quiero eso, al menos nosotros me ofrecen pues una paz. Y dentro de lo que ofrecía la dictadura franquista, ofrecía un cierto margen de maniobra o de vivir. Entonces, eso yo creo que es un tema que habría que retomar. O sea, cómo vivió. Y la otra confesión que me dijo, que esto sí coincide un poco con lo que dice la sociología, es que era imposible asumir, era intolerable, asumir otro miedo en Madrid. Era una cosa absolutamente intolerable, había que quitarlo a toda costa. Pues si quieres, Sí. sí. Muchas gracias por las preguntas y por su atención. Vamos a ver, las dos primeras casi digamos, se pueden interrelacionar, ¿no? He dicho que existían dos líneas dentro del PC y me explico. Había un PC en Madrid, digamos la Organización Provincial de Madrid, que digamos, quizá por el hecho de ser frente de guerra desde noviembre del 36 en adelante y hasta el final, estaba más, vamos a decir, radicalizada, más militarizada. Pensaba más en términos de superación del Frente Popular. E incluso en algún momento determinado, en el 38, llega a expresar a través de su órgano de propaganda provincial que la finalidad de la guerra ya no es la defensa de la República, sino que es la revolución socialista y la dictadura del proletariado. Y esa línea, en cierta medida, estaba alimentada por Stepanov, que era uno de los dirigentes, digamos, de los tutores, podemos decir, más radicales o más sectarios dentro de la línea de la Comintern. La otra línea era la que sostenía la dirección que radicaba primero en Valencia y luego en Barcelona a partir del 38, que era la encabezada fundamentalmente por Jesús Hernández, por Vicente Uribe. Dolores Ibargüen se encontraba más cercana a la primera línea, a la que he dicho antes, ¿vale? De hecho, hay algunas discusiones del muro político, del máximo órgano de dirección, donde esas dos tendencias están claramente expresadas. Le diré, por ejemplo, hay dos episodios, dos momentos clave en los que esa diferencia de criterio se expresa, y se expresa además respecto a dos consignas directamente transmitidas por Stalin. Es decir, decirle no a Stalin en aquel momento no era precisamente una buena idea. Pero hay dos momentos. Uno, que es en el 37, cuando Stalin dice quizá convendría, Stalin siempre hablaba de esta manera de sugerir, ¿no? Como el que no manda. Quizá convendría que la zona republicana hubiese elecciones para que hubiese unas cortes verdaderamente representativas, porque lógicamente las de febrero del 36 ya no obedecen a la realidad del país. La realidad del país que ha quedado
bajo control republicano. Y hay una discusión brutal en el muro político, ¿no? Dolores Ibarruri y entonces el recién llegado Santiago Carrillo, que participa como observador por parte de la JSU, dicen, efectivamente, Stalin tiene razón, hay que convocar elecciones. Pero Hernández y Uribe, fundamentalmente, dicen, el problema es el siguiente, si convocamos elecciones en el 37, momento en el que recuerdo el PC tenía aproximadamente 350.000 afiliados, es decir, era la fuerza política más numerosa, no digo que todos fuesen militantes, ¿vale? Pero que eran 350.000 carnets, que en marzo del 37 se reúnen en Valencia, donde aquella famosa escenografía con Lenin, con Stalin, con Pasionarios, etc., probablemente a lo mejor barre. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que se va a transmitir la imagen internacional de lo que precisamente no queremos, y es que el régimen republicano es un régimen sovietizante. Y eso supondrá, por lo tanto, que cerramos la puerta definitivamente a cualquier tipo de apoyo internacional y que incluso nos podemos encontrar con que lo que hasta ahora es sencillamente una neutralidad benevolente pasa a ser una cosa hostil por parte fundamentalmente de Gran Bretaña. Y de esa reunión, al final, se sale con la decisión de desobedecer la orden de Stalin. No habrá petición de convocatoria de elecciones en zona republicana. Había habido una desobediencia anterior, que es justamente la de noviembre del 36. Cuando se forma el gobierno de Lauro Caballero, Stalin dice, no quiero ver a un ministro comunista en ese gobierno. 2. Vicente Uribe en Agricultura, Hernández en Enseñanza, en Instrucción Pública. ¿Por qué? Porque dice, nosotros no somos los franceses se pueden permitir el lujo de estar fuera del gobierno del Frente Popular francés, porque ahí al fin y al cabo, es una situación de democracia parlamentaria burguesa. Nosotros estamos en guerra. Si nosotros no nos incorporamos al gobierno, pues va a resultar que va a parecer que nosotros no estamos implicados en la defensa de la República frente al fascismo. 3. Marzo del 38. Cuando después del Anschluss, es decir, de la anexión de Austria y en vísperas de la conferencia de Múnich, Stalin dice, los comunistas fuera del gobierno republicano. ¿Por qué? Porque hay que transmitir la idea de que efectivamente tenemos un afán de negociar, incluso a costa de abandonar nuestras posiciones gubernamentales. Tenemos que dejar el gobierno para dejar que los socialistas y los republicanos sean los que negocien o intenten negociar un acuerdo en ese marco de la conferencia de Múnich, ¿no? Y la resistencia es tal que de los dos se queda uno, que es Vicente Uribe. Sale Hernández, que le nombra comisario general de guerra, y al poco tiempo se incorpora Moix, que es el dirigente del PSUV, es decir, comunista catalán, al propio gobierno republicano. Tercera ocasión en la que a Stalin le dan a las narices por esa lucha interna de corrientes dentro del Partido Comunista Español. Siempre, vamos a ver, tenemos la idea, y yo también la tenía en su momento hasta que vi esta documentación y analicé esta documentación, de que cuando Stalin apretaba un botón todo el mundo bailaba. Pero claro, hay que tener en cuenta que en aquel momento, para recibir una consigna de Moscú, había que desplazarse a Moscú. Las líneas de comunicación entre Madrid, que pasaban por París y iban a Moscú, habían sido interceptadas por los británicos y están todos los cables transcritos en los archivos británicos en noviembre del 36. Ya no había posibilidad de transmitir órdenes por vía telegráfica. Había que desplazarse, había que ir y había que volver, pasando ni más ni menos que por el medio de la Alemania nazi. Es decir, como 4 o 5 semanas de viaje de ida, 4 o 5 de vuelta, a riesgo de que te detuvieran en la mitad del camino. La guerra no se paraba, esto no era la guerra de Gila. Oiga, paren un momento que voy a buscar recibir órdenes. No, la guerra continuaba, la situación era dinámica. Por lo tanto, los comunistas españoles durante ese periodo de tiempo se acostumbraron a pensar con su propia cabeza. Lógicamente obedecían un marco, y el marco era rígido, era el marco de la estrategia internacional comunista. Y lógicamente era el marco de Moscú. Pero dentro de los aspectos internos, de las tácticas internas, dentro de una estrategia general, se movían con criterios propios. Tan con criterios propios que, como ha dicho antes Julián, una de las razones de la expulsión tajante de Jesús Hernández en Moscú en México, mejor dicho, en el 44, contacté con su padre de México y de vez en cuando me invitan a las Pascuas y me llaman primo, que el apellido checoslovaco Hernández es lo que tiene, que somos pocos. A Hernández lo echan en México fundamentalmente porque le pasan la factura de sus posiciones durante la guerra civil. Y la última, y ya engancho con la pregunta acerca de quién decide el final de esa guerra. Sí, es verdad, Togliatti viene a decir, mira, que la terminen ellos.
Es decir, vamos, nosotros ya se acabó, hasta aquí hemos llegado, 5 de marzo, ¿se pronuncia Casado? Que se pronuncie, que cargue con la responsabilidad de la derrota, nosotros nos vamos. Pero ¿qué ocurre? Hay la actuación de la tendencia radical, la de Madrid. Hernández está en Valencia los mandos comunistas de unidades orgánicas se pliegan al golpe, no pasa nada. Pero en Madrid, la Organización Provincial de Madrid, que se cree que está participando en la plaza Potemkin, dice, para adelante. Y tienen lugar los combates de Madrid, que causan esa sensación tan terrible en la cual termina el conflicto. Es decir, eso es de nuevo la plasmación en la realidad de esas tendencias internas del PC que no se van a reajustar ya hasta que llegue el exilio, cuando se haga el balance definitivo acerca de lo que ocurrió y lo que no ocurrió. En todos esos informes que encontramos, que son los elementos, digamos, atómicos del informe general, están los de varios dirigentes comunistas, los que mantuvieron fundamentalmente posiciones discrepantes respecto a la línea de terminar la guerra, que al final de los años 40 y 50 fueron expulsados todos. Es decir, las purgas de los años 40 y 50 tienen fundamentalmente que ver con digamos, el ajuste de cuentas de las posiciones experimentadas durante la guerra de España. Los que tenían, digamos, una posición más independiente, por decirlo de alguna manera, fueron los juzgados. Los que admitieron las posiciones de Moscú sin pestañear fueron la dirección, digamos, canónica. Respecto a los silencios de Negrín, sí, se le acusó bastante de eso. La documentación nos dice que no estuvo inactivo, pero que él evidentemente, él estaba buscando, él nunca, digamos, dio por definitivamente perdida la intermediación internacional. Él lógicamente tenía contactos en Francia, a través además de Marcelino Pascua, que había sido el embajador de Moscú, tenía ciertas relaciones, ciertas informaciones que le llegaban, que le decían que quizá era posible todavía mantener esa posición. De hecho, cuando él se refugia al final en Elda, la idea es la de dirigir desde allí el proceso de evacuación hacia las costas levantinas. Y cuando le llama el general Batallana y le dice nos hemos sublevado y tal, le digo, yo creo que manifiesta cierto grado de sorpresa, pero a veces creo que llega a ser un poco impostada. Él desde la Unión de los Llanos, en Albacete, tenía plena constancia de que la obediencia de los mandos militares no era precisamente homogénea. Quizá lo que más le sorprenda y lo que más lo que desbarata sus planes es la huida con el almirante Huiza de la flota Bicerta después del levantamiento de Cartagena, porque es lo que priva a la República de cualquier posibilidad de llevar a cabo sus planes. Y a partir de ese momento yo creo que lo que le ocurre es que se hunde en la desmoralización y claro, lógicamente pues, la solución que encuentra es la de la huida del país el del propio 5 o 7 de marzo desde la base de Elda, ¿no? Y respecto a la última intervención, sí, efectivamente, la huella de aquellos días fue terrible. Yo también tengo un testimonio personal, ¿no? Mis abuelos maternos vivían en Madrid y mi abuelo era carabinero, mi abuela entonces tenía a mi madre y a un hermano de mi madre que eran 2 niños muy pequeños y recuerdo siempre, ¿no? Cuando me decía, y entonces, perdón por la expresión, estos cabrones nos bombardearon con sus Cordevan. Y ella fue una de las mujeres que salió, no tenía ninguna militancia, pero estaba tan enfurecida por lo que había tenido que vivir que en lugar de pensar que Franco era la solución, no encontró otro recurso que patear aquellos chuscos de pan al grito de menos Franco y más pan blanco. Y bueno, luego después pagó sus consecuencias con sus rapados y sus aceites de resino y esas cosas, ¿no? Porque lo que ofreció Franco no era la paz. Lo que, como dice Fernán Gómez en la vida de esos lo que ofrecía era la victoria, ¿no? Y es una cosa bastante distinta. Ahora, eso sí, la experiencia debió ser tan horrible. Bueno, al fin y al cabo estaba la intención, ¿no? O sea, la intención de la represión y la intención de hundir al país en la más extrema de las violencias era la intención inicial del propio levantamiento de una vacuna de sangre, ¿no? que operase durante al menos 2 o 3 generaciones. Desgraciadamente, hoy en día vemos que todavía hay gente que estaría dispuesta a repetir aquello, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay algo más. ¿Algún comentario más?
Bien, para el ponente esto puede ser nuevo. Para vosotros ya es un discurso repetido. Hago entrega a Fernando Hernández de este obsequio recuerdo de Gefrema con nuestro agradecimiento por su desinteresada colaboración. Muchísimas gracias.